Hay personas que se sorprenden. Hay una mujer que conocí en un mercado que me dijo, pero a ver, ¿cómo está esto? Explíqueme. Y después, cuando terminé de explicarle que íbamos a poder elegir por primera vez a las personas juzgadoras y que ella ya había platicado conmigo y podía votar por mí, me dijo, se me enchina la piel. Wow. Sí. Yo siempre he visto mi función como servicio público y por eso cuando vino la reforma judicial yo no me alarmé ni salí a las calles ni voté a favor del paro, porque para mí era muy claro que no somos los dueños del cargo. Lo que pasó en el Poder Judicial es que la gente se sentía dueña del Poder Judicial. Los jueces y magistrados sentían que el cargo les pertenecía. Yo formé parte del caso de la guardería ABC. Wow. Sí. Cuéntanos eso. Fui la secretaria, esta sentencia era un proyecto del ministro Arturo Saldívar y lo redactamos entre varios secretarios y secretarias de estudio y cuenta, incluso el ministro Saldívar también redactó algunas partes del proyecto y a mí me tocó, entre otras, hacer la parte de la descripción de los hechos. Yo tenía que narrar lo que había sucedido en la guardería ABC de Hermosillo el día del incendio. Me tocó analizar todas las pruebas, analicé foto por foto, expediente por expediente, caja por caja, pericial por pericial, y me tocó contar esa historia de cómo esa guardería se había convertido en una trampa mortal para los niños y niñas por una negligencia criminal. Y mucha gente luchó por esa sentencia porque saliera adelante y la corte no estuvo a la altura y los responsables terminaron siendo los bomberos. Para mí las sentencias no solo deben ser comprensibles, esto por supuesto, se habla mucho del lenguaje ciudadano, pero las sentencias tienen que contar la historia de la persona. Cuando tú lees que desde el Estado se reconoce tu historia, se reconoce tu dolor, se reconoce tu vivencia, ahí está una forma de reparación. Es muy importante que sepamos contar la historia de las personas, que podamos reconocerlas y que podamos encontrar esa empatía. Pero lo que más me han pedido es, si usted llega a la Suprema Corte, no se olvide de nosotros. Eso es lo que la gente más repite, no se olvide y regrese y esté pendiente, porque lo que nos pasa siempre es que los políticos vienen a pedir el voto y nunca regresan. Fabiana, ¿cómo estás? Qué Hola. gusto. Hola Saúl, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Contento de aquí de estar contigo, de conocerte. Bienvenida a Política Profunda. Es un podcast donde vamos un poquito más allá de la parte técnica, profesional, nos metemos en la parte humana y buscamos sacar estas anécdotas o historias de vida que hacen parteaguas en la vida de cualquier persona, ¿no? En este caso de Fabiana Estrada, quien es candidata a ministra en esta primera elección al Poder Judicial en el país, algo histórico. Completamente. La complejidad de que la gente vaya a participar, pues si no conoce que hay una elección y quien conoce a lo mejor no está interesado porque no sabe quiénes son los perfiles o no se ha hecho la suficiente difusión, se vuelve un reto, ¿no? ¿Qué te has encontrado en tu caminar respecto a este tema? ¿La gente sabe de esta elección? Mucha gente sí, mucha gente está enterada, mucha gente me dice, pero ¿usted de dónde viene? A ver, pero usted sí es magistrada, pero usted está con Norma Piña o en contra de Norma Piña. Claro. Pero ya van a ser justos, ya van a ser honestos porque le han fallado al pueblo de México. Hay mucha gente que sí realmente está enterada, que saben y que buscan aprender más y que buscan conocer más. Hay personas que se sorprenden. Hay una mujer que conocí en un mercado que me dijo, pero a ver, ¿cómo está esto? Explíqueme. Y después, cuando terminé de explicarle que íbamos a poder elegir por primera vez a las personas juzgadoras y que ella ya había platicado conmigo y podía votar por mí, me dijo, se me enchina la piel. Wow. Sí. Wow. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Porque desde muy chica tuve como mucha sensibilidad a las injusticias del país. Mi familia era de izquierda. Tenía un tío líder del 68,
amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, y pues yo escuchaba todas las pláticas familiares, leía yo la revista Proceso, pero yo tenía 10 años, y wow. leía y yo estaba súper politizada de niña. Entonces, para mí el tema de injusticia, yo no podía entender en mi mente de niña, porque si todo eso estaba escrito y estaba documentado, no pasaba nada. Yo decía, aquí se están relatando injusticias, historias espantosas de corrupción y no pasa nada. Y eso me frustraba mucho. Entonces, bueno, pues eso creo que fue ese primer sentimiento de sensibilidad a las injusticias. Y después que también yo era muy ávida lectora, entonces mi mamá, yo quería estudiar letras. Y mi mamá dijo, no, es muy mala idea, no vas a poder vivir de eso. Oye, ¿recuerdas el primer libro que dijiste, wow, me encantó, y que lo cargaste contigo un buen rato? Me leí todo Julio Verne y me leí toda Agatha Christie. Sí. Sí, varias veces. Sí, esos eran como en mi infancia, fueron los que me leía muchísimo. Ajá. Pues no sé, después Ana Karenina lo disfruté, era de estos que tenía yo como muy cerca del corazón. Madame Bovary, bueno, pues muchos libros. En tus recorridos, supongo que estás tomando vuelos y andas mucho por carretera y demás. ¿Cargas contigo algún libro? No, de ahorita no, porque estoy todo el tiempo trabajando. Enfocada. Sí, estoy trabajando, no tengo tiempo realmente de leer, eso sí, no he leído durante la campaña porque estoy todo el tiempo escribiendo, mis artículos, que tengo una columna semanal en la Jornada del Estado de México. Bien. Escribo mis artículos, mis discursos, mis ideas y mis tweets. Estás muy activa en redes sociales. Oye, Fabiana, ¿recuerdas el primer caso, lectura o autor que te hizo ver el derecho como una herramienta para transformar el mundo? Desde el primer día que entré al Poder Judicial de la Federación, entendí esa conexión entre lenguaje y realidad. Yo ya había estudiado Derecho, me gustaba mi carrera, pero cuando entré al Poder Judicial de la Federación a trabajar pues como mecanógrafa, dije, ya entendí, todo eso que aprendí se traduce en estos acuerdos y en estas sentencias, y esto aquí es a través de esta maquinaria cómo se transforma la vida de las personas, en cosas tan sencillas como un asunto de lo civil que tiene que ver con el patrimonio de una u otra persona. Desde ahí tiene el derecho ese potencial de cambiar la vida de las personas para bien o para mal. Fabiana, ¿qué momento, situación, anécdota, maestro o maestra te marcó en la universidad? Fíjate que yo inicié la carrera de Derecho en 2 universidades al mismo tiempo, en la UNAM y en el ITAM. Empecé primer semestre, lo hice en las 2. Al final del primer semestre tomé la decisión de que me tenía que ir a la UNAM. Había yo decidido que iba a ampliar mi visión muchísimo más, me sentí mucho más cómoda, mucho más contenta, y había un maestro que era el maestro Guillermo Florís Margadant, que me daba en las dos universidades, y él como que no podía creer que yo hubiera tomado la decisión de irme a la UNAM. Yo creía que iba a ser quizás como más empático, y me dijo, bueno, pero ¿estás segura? Sí, ¿y qué la lleva a eso? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Sí. ¿Y te lo seguiste encontrando en la UNAM? Sí. Y bueno, siempre fue muy amable. Daba historia del derecho mexicano. Muy interesante materia. Okay. ¿Ese maestro todavía está con nosotros? No, ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros. El primer día que pisaste un juzgado, ¿te sentiste dentro de una estructura de poder o de servicio? ¿Y qué te reveló ese primer contacto con el sistema real de justicia? Siempre me he sentido en un sistema de servicio. Siempre he visto mi función como servicio público. Y por eso cuando vino la reforma judicial, yo no me alarmé ni salí a las calles, ni voté a favor del paro, porque para mí era muy claro que no somos los dueños del cargo. Lo que pasó en el Poder Judicial es que la gente se sentía dueña del Poder Judicial. Los jueces y magistrados sentían que el cargo les pertenecía. Y para mí era claro que si se reformaba la Constitución era porque el pueblo de México iba a decidir que ya no teníamos que ser sus jueces y sus juezas. Y entonces yo lo acepté, la verdad, que con mucha serenidad, porque entendía que había una decisión del pueblo de México plasmada en la Constitución que expresa la voluntad soberana, y que yo ahí ya no tenía nada que hacer frente a una decisión así. Qué interesante tu postura,
porque aparte llevas más de 25 años dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles consideras que son los aprendizajes que solo se adquieren o que has adquirido al paso del tiempo y que no necesariamente aprendiste en un libro o en la academia? Pues el valor de la congruencia, el valor de dar la lucha, el hecho de que desde una institución tan rígida y tan cuadrada y tan endogámica como es el Poder Judicial de la Federación, también se podían dar batallas. Hubo siempre en el Poder Judicial gente que dio batallas por la justicia. Es un Poder Judicial en el que hay personas que son honorables y hay honrosas excepciones. Por ejemplo, pues yo formé parte del caso de la guardería ABC. Wow. Sí. Cuéntanos de eso. Fui la secretaria, esta sentencia era un proyecto del ministro Arturo Saldívar y lo redactamos entre varios secretarios y secretarias de estudio y cuenta, incluso el ministro Saldívar también redactó algunas partes del proyecto, y a mí me tocó, entre otras, hacer la parte de la descripción de los hechos. Yo tenía que narrar lo que había sucedido en la guardería ABC de Hermosillo el día del incendio. Qué complejo. Me tocó analizar todas las pruebas, analicé foto por foto, expediente por expediente, caja por caja, pericial por pericial, y me tocó contar esa historia de cómo esa guardería se había convertido en una trampa mortal para los niños y niñas por una negligencia criminal. Y mucha gente luchó por esa sentencia porque saliera adelante, y la Corte no estuvo a la altura, y los responsables terminaron siendo los bomberos que actuaron ese día. Qué complicado estar en un lugar con tanto poder para transformar la vida de las personas y no tener esta capacidad para abrirse a los contextos, ¿no? Para entender el todo. Y la responsabilidad que conlleva tu decisión. No entender la responsabilidad y que realmente tu decisión puede revictimizar y puede herir y puede dejar heridas abiertas. ¿Qué enseñanza te quedó de ese caso en particular? Que nunca vale la pena ceder a las presiones del poder político, ni a las presiones del poder mediático, ni a las presiones del poder económico. Que nuestro trabajo es hermoso si lo hacemos con convicción, con pasión y con plena honestidad. ¿Te has encontrado con compañeros del Poder Judicial que estaban en contra de este cambio y que ahora están no solamente convencidos, sino participando como candidatas y candidatos a jueces, magistrados, ministros? Sí, sin duda. En un principio, y la gran mayoría sí consideró que no era una reforma adecuada. Muchos salieron a las marchas, muchos fueron al Senado, muchos hicieron muchos videos en contra de la reforma, pero la mayoría de ellos, una vez que fue Constitución, dijeron, bueno, ya está en la Constitución. Yo ya como persona que está afectada por esta reforma di la batalla, ahorita está en la Constitución y ya, hasta ahí llego y voy a participar porque lo que me gusta seguir haciendo es ser juez o jueza. Entonces mucha gente está participando porque es su vocación. ¿Y te has platicado con algunas de estas personas que han estado en la calle promoviendo su candidatura y que se han sensibilizado, han encontrado un mundo que no conocían desde el escritorio? Totalmente. Estamos felices. Los candidatos y candidatas estamos felices porque estamos descubriendo el valor que hay en llevar la justicia a las mesas de las comidas familiares, en que la gente esté diciendo, bueno, y yo no sé por quién votar. Bueno, pues desde ese comentario de yo no sé por quién votar, ya nos estamos apropiando del sistema de justicia, ya estamos haciendo lo nuestro, ya estamos democratizando la justicia en el sentido de participación, de cultura cívica, y para nosotros, quienes somos candidatos, ir a las calles, platicar con las personas y ver cómo se comienza a hacer un tema de debate nacional, el sistema de justicia que queremos, ha sido maravilloso. Qué padre. Has hablado en tu campaña de una justicia humanista. ¿Cómo entiendes tú esta parte de la justicia humanista? La entiendo en el sentido de que la elección judicial plantea cuál debe ser el papel de la Suprema Corte en un momento de transformación social. ¿Cómo debe actuar la Suprema Corte en un momento de cambio y en una democracia? La Suprema Corte suele hacerse énfasis en su papel contramayoritario, en que debe ser un contrapeso. Y claro,
el papel de un tribunal constitucional es, entre otras cosas, establecer los límites al ejercicio del poder. Pero no solo es eso. Cuando un tribunal interpreta la Constitución, para el caso concreto, lo que está haciendo también es darle concreción, es materializar esa Constitución en el caso concreto. Entonces se tiene que interpretar a la luz del contexto social. Y hoy en día tenemos un contexto que habla de un humanismo y de un humanismo que implica un combate a la corrupción, austeridad, justicia social, igualdad y no discriminación, entre otros aspectos, y que estos están en la Constitución, están plasmados ahora en la Constitución que tenemos y que ha sido objeto de tantas reformas en el último año. Entonces el Tribunal Constitucional tiene que materializar esos anhelos, esos valores que están ahí para cada caso concreto. Qué interesante. ¿Crees que el lenguaje jurídico debería repensarse para acercarse más a las personas? ¿Tú crees que es un lenguaje jurídico demasiado alejado de la gente? Sí, para mí las sentencias no solo deben ser comprensibles, esto por supuesto, se habla mucho del lenguaje ciudadano, pero las sentencias tienen que contar la historia de la persona. Cuando tú lees que desde el Estado se reconoce tu historia, se reconoce tu dolor, se reconoce tu vivencia, ahí está una forma de reparación. Es muy importante que sepamos contar la historia de las personas, que podamos reconocerlas y que podamos encontrar esa empatía. Es un tema de empatía, de decir te escucho, te entiendo y así es como resuelvo. Okay. ¿Qué papel debe jugar en ese caso la sensibilidad y la propia historia personal del juzgador? ¿Qué tanto se debe involucrar a la hora de dictar una sentencia a favor de una u otra parte? Es inevitable aportar una perspectiva. La idea de que los jueces son neutrales es una idea que realmente no encuentra mucha correspondencia con la realidad, porque todos al momento de juzgar imprimimos nuestra visión, nuestros valores, nuestra perspectiva. Por supuesto que tenemos que tener herramientas para saber desprendernos a veces de nuestros prejuicios, eso sin duda, eso es fundamental. Pero nuestra historia de vida nos aporta una perspectiva y una especial sensibilidad, y en ese aspecto es muy importante la reforma porque diversifica a las personas juzgadoras y aporta experiencias diversas. Entonces, hablando de estas experiencias, vamos a meternos un poquito en el ámbito de tu campaña. Faltan unos pocos días, unos cuantos días para que termine. ¿Estás nerviosa? No, la voy a extrañar. Estoy contenta. ¿Cansada? ¿Cansada? Sí. Sí, cansada y contenta. Cuéntanos de un día regular de campaña. ¿A qué hora empiezas? ¿Qué haces? ¿Desayunas? ¿Comes? ¿Cenas? ¿Sí duermes? ¿No tienes insomnio? ¿Tomas demasiado café? ¿Cómo le haces? Cuéntanos. He pasado por todas las etapas de lo que dices. He pasado por el insomnio, por el café, por no comer, por comer demasiado. Hubo un día que trabajé 24 horas porque me tenía que ir a Mérida, tenía que llegar muy temprano, entonces el vuelo salía a las 4 de la mañana. Para salir a las 4 de la mañana salí 3:20, me desperté 2:30. Llegué a las 6 a Mérida, todo el día trabajando de una reunión a otra, encuentros, caminatas, volanteo, conferencia en la universidad, más reuniones y de regreso al aeropuerto, y llegué a mi casa a las 2 de la mañana, o sea que estuve casi 24 horas trabajando. Sí. Oye, y dentro de estas experiencias, ¿te has encontrado con anécdotas que te cuenta la gente respecto a cómo han vivido la justicia, pero más que la justicia, la falta de justicia en los distintos estados que has recorrido? Sé que has recorrido más de la mitad del país y sigues recorriendo estados. Cuéntanos de alguno de ellos. Todas las historias que la gente cuenta son dramas humanos. Mi hijo está preso injustamente, el papá de mis hijos no me paga pensión alimenticia, tuve un problema, fui víctima de un delito y la carpeta está sin moverse, no se ha investigado. Ese es el tema recurrente, es la injusticia. Lo que cada vez que voy a decir, ahora vamos a poder elegir a las personas juzgadoras, me dicen, bueno, pero en mi caso yo estoy viviendo esto. Es muy, muy doloroso ver realmente que tenemos una deuda tan profunda con la justicia en este país. Oye, ¿y te has encontrado con esta inercia de las campañas políticas tradicionales, de gente en algunos lugares muy acostumbradas a recibir
algo, ¿no? A cambio por participar en alguna asamblea o incluso en los recorridos en algún mercado. A ver, ¿qué me vas a dar, no? O también estas peticiones de necesito que me ayuden con el desasolve o la iluminación de mi calle, etcétera. ¿Cómo te relacionas con ese tipo de cuestiones? Lo que más me han pedido, sí, me han pedido de todo. Despensas, que por favor el bacheo, todo. Y les digo, bueno, es que esta elección es diferente. Aquí estamos planteándoles cómo vemos la impartición de justicia, no podemos hacerles promesas. Pero lo que más me han pedido es, si usted llega a la Suprema Corte, no se olvide de nosotros. Eso es lo que la gente más repite, no se olvide y regrese y esté pendiente, porque lo que nos pasa siempre es que los políticos vienen a pedir el voto y nunca regresan. Y esto yo lo he entendido como una necesidad de estar en contacto permanente. No se olvide de nosotros, siga recorriendo el país, siga siendo cercana, siga viniendo a ver las condiciones en que viven las personas. Me interesa mucho conocer a quién admira de la historia de este país o del mundo, Fabiana, y por qué. ¿Qué te motiva a estas personas de su historia? No tienen que ser personas que estén acá, ¿no? Y puede ser personas de la historia de muchos años. A mí me interesa mucho la manera en que ha sido invisibilizada la participación de las mujeres en la vida, en todos los aspectos, en el conocimiento, en la historia. Por ejemplo, me sorprende mucho la historia de Marie Curie, una científica, ¿no? Que realmente siempre fue invisibilizada, que se llevó, bueno, ella fue premio Nobel, pero también muy sometida a los estereotipos de su época. Hay una cosa que se llama la brecha epistémica, que justamente las mujeres, todas las aportaciones de las mujeres a la historia, las aportaciones al conocimiento han sido invisibilizadas. Entonces a mí me gusta mucho leer sobre mujeres que son reivindicadas. Si tuvieses la oportunidad de platicar con alguna mujer que te motiva, que ha formado parte de la transformación del mundo, ¿con quién te gustaría platicar? Ay, no sé, a lo mejor con Simone de Beauvoir. Ok. Sí, con las feministas originales que fueron descubriendo pues estos tejidos de desigualdad y las asimetrías de poder y los roles. ¿Quién descubrió que los roles de género son impuestos socialmente, no? Oye, ¿tuviste la oportunidad de participar en una política que transformó la vida de personas con discapacidad en la Corte? Sí. Háblanos un poquito de eso. Yo tengo un hermano con discapacidad intelectual, entonces desde niña también, pues eso me hizo padecer lo que es la discriminación, porque íbamos juntos al kinder y en el recreo, pues éramos él y yo, todo el mundo nos veía raro y yo no pensaba dejar a mi hermano solo, entonces yo me quedaba con él en una esquinita esperando a que pasara el recreo. Cuando llegamos a la Suprema Corte había ya un programa piloto para contratar a personas con discapacidad, pero dijimos lo que tenemos que hacer es una política integral de inclusión laboral para personas con discapacidad. Hicimos la primera consulta al personal con discapacidad de la Suprema Corte porque hay un tratado internacional que señala que todas las decisiones que tengan que ver con personas con discapacidad se tiene que tomar en consulta con ellas y con las organizaciones que las representan. Entonces hicimos esta consulta, hicimos un mecanismo accesible para recibir propuestas respecto de la política que estábamos planteando y concluimos con una política que establece varias medidas, entre ellas que en la Suprema Corte debe haber al menos un 3% de personal administrativo con discapacidad. Cuando llegues a ser ministra, Fabiana, ¿qué va a ser una de las primeras cosas que estás planteando hacer? Bueno, yo había iniciado mi campaña diciendo que mi propuesta era interpretativa, que esto no era realmente una elección de propuestas, pero a lo largo de la campaña he tomado algunas decisiones y lo primero que voy a hacer es que ya no tenemos que tener toga, plantear a los compañeros y compañeras que debemos dejar la toga de lado, porque esa toga lo único que hace es generar una sensación de superioridad respecto del resto de la población, es un motivo de orgullo, alimenta el ego y pone una distancia entre el juzgador y las personas. Entonces yo creo que tenemos que ir muy sencillitos a trabajar y remangarnos. Empezaste campaña en Zihuatanejo, ¿por qué? Sí, porque mi familia es de allá, mi mamá es de Zihuatanejo. Ok. Y allá tengo pues muchísima gente muy querida, tengo mucho arraigo.
Y hay una historia además que es que mi abuelo fundó el primer cine de Zihuatanejo, el primer cine de la Costa Grande. Sí, mi abuelo era campesino, pero descubrió el cine y decidió poner un cine y lo logró. Y abrió ese cine y es un cine que estuvo abierto 75 años. Wow. Y cerró ya por las presiones económicas de cuando llegaron las cadenas de cine. Y bueno, pues esa historia siempre me ha inspirado mucho y me inspira por una razón particular, porque cuando cerró el cine nos dimos cuenta de la huella que había dejado en la comunidad. La gente escribía en la página del cine diciendo: lo voy a recordar siempre, viví los momentos más felices de mi infancia, de mi juventud. Recuerdo cuando Doña Fe o Don Beto estaban vendiendo boletos, me dejaban pasar. ¿Tus abuelitos? Sí. Mi abuelita dejaba pasar a los niños sin decirle a mi abuelito, y mi abuelito dejaba pasar a otros sin decirle a mi abuelita. Los dejaban pasar gratis. Entonces, fue un cine que impactó mucho en su comunidad. Y yo dije, este sueño de mi abuelo lo cumplió, pero impactó en su comunidad. Y yo dije, bueno, voy a hacer un paralelismo entre que yo tengo un sueño, que es un sueño personal, que además he tenido por mucho tiempo, pero que puede impactar en el país, en la comunidad. ¿De dónde nace ese sueño? ¿A partir de los cuántos años dijiste, wow, me encantaría poder servir a mi país? Sí. Yo, desde que entré al Poder Judicial de la Federación, decidí que mi mayor, que lo más que me gustaría hacer sería secretaria de Estudio y Cuenta. Mi mayor aspiración era ser secretaria de Estudio y Cuenta. Y lo logré muy joven, a los 28 años, y fui secretaria de Estudio y Cuenta 15 años. Wow. Y ahí este es el techo de cristal, además, porque ya ser jueza implicaba moverme de residencia, implicaba pues romper un poco con mi vida familiar. Estoy casada desde hace 23 años, tengo 2 hijas. Entonces, pues ya, y siendo secretaria de Estudio y Cuenta, me di cuenta de que en realidad lo que más me gustaría hacer sería ministra de la Suprema Corte. Órale, qué maravilla. Sí. ¿Cómo te gustaría? Imagínate que es el último día de tu gestión como ministra. ¿Cómo te gustaría que te recordaran las y los mexicanos? Como una ministra que cumplió su palabra, que prometió ser una ministra cercana, que prometió ser una ministra justa, una ministra que iba a escuchar, que iba a impartir una justicia humana, que no iba a traicionar al pueblo y que lo logró. Qué bonito. Si tuvieses enfrente a Fabiana a punto de entrar a la carrera de Derecho, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo para ella? Aprende de política. ¿Nunca participaste en esto de los consejos técnicos y demás? No. Ratón de biblioteca. Enfocada, no, 100%. Sí. No, ni siquiera de cultivar redes. Yo era de las que llegaba a la oficina. ¿Eras de las que tapaban los exámenes así? No, tampoco. No, siempre he sido generosa, pero no era... pues muy sociable, la verdad. No era muy sociable. Me he tenido que volver. Y más ahora, ¿no? Me imagino. Sí, pero no, la verdad es que más bien tímida, más bien introvertida. ¿Qué le dices a la gente para invitarles a votar por ti? Que soy una persona que reúne la capacidad técnica, la sensibilidad política y la sensibilidad humana. Soy una persona que entiende cómo debe ser la justicia en nuestro país hoy en día y que los invito a votar ceremonial en la boleta morada. Se mueve boleta morada. En la boleta morada se mueve porque Fabiana está Atena. Aquí conozcan más a profundidad, la persona muy preparada. Ahora le vamos a conocer un poco más a profundidad y nos seguimos viendo por allá. Muchísimas gracias. Mucho éxito, te ven bien. A acabar.